la defensa del trabajo. Anabelita, si sube un poquito el volumen de su receptor, ¿Ahí me escuchan bien? ahí mejor, sí. Bien. Buenas tardes para todos. Agradeciendo al comité organizador de CIDE, siempre es un placer compartir con ellos. Agradecer también al comité organizador de la cátedra de enfermería, en la figura de la licenciada Isolé Herrera, en la figura de la licenciada Nancy Domínguez, del doctor Juan Monserrate y bueno, del equipo organizador. Al igual que con la anuencia del señor rector y la vicerrectora. Siempre es grato compartir estos espacios con ustedes y siempre es grato, como dije anteriormente, volver a coincidir con CIDE. Me permito presentar al comité investigador de este trabajo, que realmente lo lidera la licenciada Mirelis Arduiz Lugo. Este trabajo, esta ponencia que se va a presentar hoy, forma parte del trabajo de tesis de del grado científico de doctor en ciencias por el cual ella está optando. La licenciada Mirelis Arduiz Lugo es especialista en primer grado de enfermería intensiva, es máster en atención integral del niño y es profesora investigadora auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia de Villa Clara, Cuba. Además, ella atiende el área de ciencia y técnica del Hospital Pediátrico José Luis Miranda de la provincia de Villa Clara. También como segundo miembro de este comité investigador está la doctora Yuleidi Fernández Rodríguez, que es doctora en medicina, especialista en primer y segundo grado en anestesiología y reanimación. También es profesora auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia de Villa Clara y actualmente es jefa de servicio de anestesiología y reanimación del Hospital Oncológico Celestino Hernández Rodón. Y como tercera investigadora, mi persona, Ana Berta Lugo, que soy docente de la carrera de enfermería, soy licenciada en enfermería y máster en enfermedades infecciosas. El tema a presentar hoy es la prevención de eventos adversos relacionados con medicamentos en cuidados intensivos pediátricos. Realmente este tema es de gran impacto, tiene una importancia muy relevante, teniendo en cuenta los indicadores para eventos adversos relacionados con medicamentos que se presentan específicamente en unidades de atención al grave, unidades de cuidados críticos, pediátricos y unidades neonatales. Pero vamos a hablar de qué cosa es seguridad del paciente y que está muy de la mano con calidad asistencial. La seguridad del paciente se dice que es la reducción a un mínimo aceptable del riesgo de daño innecesario asociado a la atención en salud. Y que esta atención en salud va relacionado con la calidad asistencial. ¿Pero qué es mínimo aceptable? Cuando hablamos de reducción a un mínimo aceptable, estamos hablando específicamente de las condiciones que presenta cada país o cada institución de salud. Y que por supuesto en la actualidad no existe una equidad o una equivalencia con estas condiciones en los sistemas de salud de todos los países. En este sentido vamos a hablar un poco de los hitos históricos o una cronología de estos eventos a nivel, en diferentes etapas. Vamos a comenzar con el inicio de la civilización y específicamente en el inicio de la civilización antes de Cristo tenemos el código de Hammurabi en 1692. Este código data o contiene, mejor dicho, 282 leyes, de las cuales 11 todavía tienen vigencia y tienen que ver mucho con lo relacionado con los actos médicos. De ahí pasamos específicamente a Hipócrates en su máxima, que evidentemente fue muy importante o que de hecho todavía mantiene su vigencia, que es primero no hacer daño. Bien, bueno, por supuesto por su traducción al español. Este principio de velar por el correcto acto médico se plasmó por primera vez en el juramento hipocrático, que se remonta a los 500 años antes de Cristo y tiene vigencia en la actualidad. De ahí, pues, por supuesto, seguimos con el siglo XIX y tenemos a nuestra Florence Nightingale, que evidentemente se destacó por ser
la enfermera insignia en la enfermería moderna y evidentemente la pionera en la enfermería con su teoría ambientalista. O sea, recalcó muy bien o especificó muy bien sobre la teoría ambientalista, sobre la importancia de la limpieza, la importancia de la iluminación, la importancia de la asepsia. Y continuamos con, en este caso, con Ignaz Philipp, que también un poco remarcó este sentido emprendido por Florencia Nightingale. En el siglo XX, pues también tenemos a Ernest Kollmann, entre 1869 a 1940, donde Kollmann es considerado el padre de la calidad asistencial. Publicó su postulado en 1916, donde dejó claro la importancia de todos los resultados que se debía demostrar, o sea, se debía publicar todos los resultados, tanto positivos como negativos. O sea, no solamente publicar los resultados positivos, sino también los negativos, ya que a partir de ellos se pueden derivar estudios que pueden llevar a mejoras. De aquí, de este postulado, de este trabajo que realizó Ernest Kollmann, pasamos a algo muy importante, porque a raíz de esto y como consecuencia de los trabajos que se realizaron, el Instituto de Medicina de Estados Unidos en 1999 pues saca a la luz un informe que se llama Errores de Humanos. O sea, tener una consideración muy específica sobre este informe que trajo a la luz todo lo relacionado con la seguridad del paciente, y específicamente a través de este trabajo, o a raíz de este trabajo, en el siglo XXI, la Alianza para la Seguridad del Paciente en el 2004, pues presenta acciones estratégicas y programas específicos que han conducido de forma paulatina a 3 desafíos importantes. Y dentro de estos desafíos o retos, que posteriormente vamos a hablar de ellos, está el primer desafío o reto mundial de seguridad del paciente, que fue entre los años 2005-2006, que habla sobre el denominado cuidado limpio es cuidado seguro. De ahí el segundo reto, que es a partir del año 2008, que habla sobre la medicación sin daño. Perdón, cirugía segura salva vidas. Y el tercer reto, que es al que nosotros vamos a hacer mención, que fue a partir del 2017 y con el que se hace evidente este trabajo que estamos presentando en estos momentos, habla sobre medicación sin daño. Bien, entonces, a partir de esa cronología, es importante tener en cuenta que el trabajo que se realiza en las unidades de cuidados intensivos pediátricos y las unidades de cuidados intensivos neonatales, pues están muy relacionados con la administración de medicamentos y pues por supuesto la práctica segura en la administración de ellos. Teniendo en cuenta que estos cuidados intensivos complejizan, o sea, son cuidados que se practican de forma multidisciplinar e interdisciplinar, y que están relacionados con la complejidad que de ellos se deriva, teniendo en cuenta lo que se practica, o sea, lo que se le administra a los pacientes, los cuidados humanizados que se le practican a estos pacientes, lo vulnerable que son los mismos, y también un poco la tecnología que de ellos se deriva. Bien, entonces, un poquito para hablar de eventos adversos y relacionados con un trabajo realizado por ASIS, o sea, referenciado por ASIS y colaboradores, sobre ¿qué cosas son los eventos adversos? La conceptualización de los mismos está relacionado con incidentes que resultan en daño no intencional derivados de la atención y no relacionados con la evolución natural de la enfermedad de base. Esto es la conceptualización o la definición de eventos adversos, y que lo recalca muy bien Asís en su artículo. Otra de las cuestiones importantes para tener en cuenta es que de los eventos adversos relacionados con los medicamentos, y según otros artículos presentados por expertos, se habla sobre los incidentes prevenibles que pueden causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada del medicamento
cuando se halla bajo control del personal de salud o del propio paciente en cualquiera de los momentos del proceso. Realmente, para relacionar los eventos adversos relacionados con medicamentos y que estos evidentemente van a tener un fuerte impacto a nivel internacional, vamos a ver cómo se presentan ellos a nivel internacional, igual que la redundancia, teniendo en cuenta que los eventos adversos relacionados con medicamentos forman parte de la tercera causa de muerte a nivel internacional y que evidentemente entre el 65 y el 75% de estos eventos adversos relacionados con la medicación pueden ser perfectamente prevenidos. Vamos a ver cómo se presentan un poco las estadísticas a nivel internacional y en algunos, a nivel de Latinoamérica, algunos estudios relacionados con eventos adversos relacionados con la medicación notificaron o fueron notificados 3.490 eventos adversos relacionados con la medicación y que dentro de ellos el 54.5% correspondieron o ocurrieron a personas mayores de 65 años. Según Martínez y colaboradores en un estudio en Estados Unidos, en un estudio titulado Factores relacionados con eventos adversos por medicamentos en niños hospitalizados en 4 instituciones de salud colombianas, pues evidentemente se obtuvo que en Estados Unidos hay una muerte diaria relacionada con eventos adversos por medicamentos, que se estima que 1.3 millones están relacionados con daños anuales a estos pacientes y que evidentemente 42.000 millones de dólares anuales se gastan por concepto de daños relacionados con eventos adversos por medicamentos. Eso solamente en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se manifiesta Canadá? De acuerdo a las estadísticas en Canadá, tenemos, tengo algunas notas por acá. Evidentemente, en Canadá, según el Boletín Canadiense de Seguridad del Paciente, los medicamentos que más responsables, o sea, que presentan más incidentes por daño, por eventos adversos, por medicamentos, está la insulina, como un medicamento de alto riesgo, está el fentanilo y está la metadona, entre otros medicamentos. Y que también se han producido, un ejemplo, 85.5% de daños leves y que el 65.9% corresponde a incidentes dentro de las instituciones de salud. En México, teniendo en cuenta que no es diferente la situación con respecto a los eventos adversos relacionados con medicamentos, hay pocos estudios, realmente en México hay pocos estudios que avalen esta importante situación que se presenta. Pero existen algunos fenómenos que han podido presentar el boletín del CONAMED, que es la organización encargada del seguimiento de estos aspectos, y que están implicados, por supuesto, en la seguridad del paciente y que hacen referencia en estudios que ha hecho IBEA en el 2010, que de 314 incidentes adversos, 31 corresponden a eventos adversos relacionados con medicamentos y relacionados a todos los grupos de edad, o sea, no en un solo grupo de edad específico, sino relacionados con todos los grupos de edad. También en otros estudios, como los factores relacionados con incidentes adversos reportados por enfermería en unidades de cuidado intensivo, tenemos en cuenta que de estos incidentes adversos, de 137 incidentes adversos reportados en el 2015, el 60% corresponde a pacientes pediátricos. Y el CONAMED también en el 2012 al 2017, según reportes realizados, de 3.525 pacientes reportados con incidentes adversos, 495 representan o están relacionados con eventos adversos relacionados con medicamentos, también relacionados a todos los grupos de edad. Esto fue una incidencia, o sea, estadísticas de México.
En República Dominicana, República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, tenemos que el 67% de las prescripciones médicas de los eventos adversos relacionados dentro de las instituciones de salud están relacionadas con prescripciones médicas que tienen uno o más errores. Y que el 6% de estas prescripciones con errores representan eventos adversos relacionados con medicamentos, pero que ocurren dentro de las instituciones hospitalarias y que están relacionadas con el ingreso, o que en algunos de los casos pueden estar relacionados con el egreso de estos pacientes. Y que el 12% de estos eventos adversos relacionados con medicamentos ocurrieron específicamente en las unidades de cuidados intensivos y en los servicios de urgencia dentro de estas instituciones de salud de República Dominicana. Ahora, Brasil no se escapa a la realidad. Y evidentemente, teniendo en cuenta que Brasil muestra resultados notables porque tiene un desarrollo de estrategias de prevención, de vigilancia y notificación de eventos adversos, según reportes de estudios realizados por Márquez y colaboradores, en un artículo que se titula Óbitos por eventos adversos o medicamentos, tenemos en cuenta que la incidencia de eventos adversos relacionados con medicamentos data dentro del 2.3 al 21.3%. Que las mayores tasas de eventos adversos relacionados con medicamentos están o se relacionan con pacientes mayores de 60 años, que tienen un 39.8%, y en pacientes menores de 1 año, que tienen un 22.0%. La tasa de mortalidad, pues, evidentemente está relacionado con entre el 8.70% y al 14.40%. Y la incidencia de muerte, solamente en el ámbito ambulatorio, está entre el 0.5% y 0.44%. Y dentro del ámbito hospitalario, data del 0.05 al 0.19%. En España hay estudios, específicamente saqué un estudio de Molar y colaboradores en la revista española de quimioterapia en el año 2017, donde se reportaron los resultados de un estudio que va desde el 2005 al 2013, donde se puede observar que los eventos adversos relacionados con medicamentos ocurren en el 41% de los pacientes tratados o que están relacionados o tienen algún tratamiento médico. Y que evidentemente el 1.5 al 35% de estos pacientes van a estar hospitalizados. Y que el 1.1 al 8.4% están muy relacionados, o sea, con estos eventos adversos relacionados con medicamentos, están relacionados con los ingresos hospitalarios y que representan el 0.32% de las muertes hospitalarias. Esto solamente es en España, en un documento que se revisó con este estudio. En Ecuador también existen algunos estudios de investigación relacionados con el tema y estudios publicados sobre los eventos adversos relacionados con medicamentos. De ellos seleccioné 2, uno en el 2019 y uno en el 2020, todos realizados específicamente por profesionales de enfermería. O sea, que estas investigaciones fueron realizadas por licenciados en enfermería, por lo que da la magnitud de la importancia, la relevancia de este estudio. Y Cuba también, desde la década de los 80, o sea, desde el año 80, Cuba tiene un marco regulatorio nacional que rige la notificación de eventos adversos relacionados con medicamentos, con ensayo clínico y con vacunas. Y también, pues, por supuesto, están relacionados con varios estudios de investigación con respecto a este tema. Ahora, teniendo en cuenta, evidentemente, la importancia del tema, vamos a ver que esto va a tener situaciones importantes o que va a generar problemas y consecuencias, causas y consecuencias. En este flujograma vemos que la problemática o el estudio sobre esta problemática está relacionado con las reacciones adversas asociadas al uso de medicamentos en la atención de salud.
que las causas van a ser inherentes al uso de medicamentos o al uso de fármacos, inherentes al individuo o las características propias de cada uno de los pacientes y las fallas en la administración o el error humano. Y por supuesto las consecuencias van a estar relacionadas con el aumento de los ingresos o las estadías hospitalarias por concepto de eventos adversos relacionados con medicamentos, los daños a pacientes que van a traer secuelas, lesiones e incluso secuelas que van a incapacitar al paciente o que va a conllevar a la muerte de este. Y aumentos por costos, también está muy relacionado con los aumentos por las estadías hospitalarias, que esto pues, trae aparejado el aumento de los costos en la prestación de los servicios de salud. Nuevamente, hacemos referencia a los 3 retos. Y específicamente, como bien les dije anteriormente, el tercer reto es el más importante relacionado con la alianza para esta situación de disminuir los eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos. El tercer reto mundial de la seguridad del paciente, que fue establecido en el año 2017 sobre medicación sin daño. Y queda, pues, por supuesto, la importancia de la participación de los pacientes y el público en general. Está relacionado este tercer reto con medicación sin daño, guarda mucha relación con la participación de los pacientes y el público en general, ver los medicamentos como producto, formación, capacitación y seguimiento de los profesionales sanitarios y los sistemas, adecuar las prácticas de la gestión de medicamentos, implementar sistemas de farmacovigilancia como estrategias integrales para reducir los errores de la medicación. Estos pilares en la administración de medicamentos y que evita que se produzcan eventos adversos relacionados con fármacos, trae a colación las acciones inseguras que favorecen los eventos adversos relacionados con medicamentos. Y dentro de ellos hay varias acciones inseguras. Dentro de ellos está la administración errónea o denominación o apariencia común de los medicamentos. Y esto está muy relacionado. Un ejemplo, tengo la experiencia de hace muchos años en la administración de aminofilina por dextrosa al 5%, perdón. ¿Por qué? Porque las características de la ampolleta de aminofilina era en extremo similar a la ampolleta de dextrosa al 5%. Igual cantidad, igual presentación, igual coloración de la presentación de la etiqueta, me refiero a la presentación de la etiqueta, y la coloración del fármaco también de color blanquecino transparente. Entonces, esto puede provocar también errores en la administración. No proveer información al paciente sobre la medicación prescrita, y esto también está muy relacionado con el trabajo que realizamos los profesionales de enfermería en la aplicación de los 10 correctos de la administración de medicamentos y específicamente sobre la información que debemos darle al paciente sobre el medicamento que se le va a administrar y la importancia o relevancia de este medicamento. No identificar los medicamentos de alto riesgo o con efectos secundarios importantes. Y esto es importante teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud Pública ecuatoriano tiene varios cursos de superación y que están relacionados también con la administración de medicamentos y el trabajo que se hace sobre la prevención de los efectos adversos en la administración de medicamentos. Prescripción de medicamentos a pacientes con alergia conocida. Esto es importante cuando el paciente es hospitalizado. Una de las cuestiones que se le debe preguntar y que se hace mucha referencia es sobre la posible antecedentes alérgicos que tenga el paciente. Error de prescripción de un fármaco, error en las dosis, en las vías de administración y en la frecuencia o duración del tratamiento. El no cumplimiento de los correctos en la administración, como bien hice referencia anteriormente, sobre la importancia que tienen los correctos en la administración de medicamentos y específicamente en la labor del profesional de enfermería. Y otra de los errores más comunes que se presentan es la dispensación de medicamentos incompletos, incorrectos o inoportunos. Bien, entonces, con relación a estas situaciones que se presentan, se han formulado, se han establecido estrategias para la prevención de eventos adversos relacionados con los medicamentos.
y que estos están relacionados con establecer políticas institucionales para la compra y la gestión adecuadas de medicamentos, instaurar sistemas de detección y reporte de errores de medicación, incorporar nuevas tecnologías de información y comunicación, como la prescripción electrónica, y desarrollar procesos para la conciliación de la medicación al ingreso, al alta y en tránsito del paciente. Y es muy importante hacer un énfasis en la conciliación de la medicación, que va muy de la mano sobre la importancia de la explicación consensuada al familiar o al paciente sobre el tratamiento que va a llevar el paciente para el hogar. El seguimiento y la adherencia correcta de este tratamiento para evitar complicaciones en la salud del paciente y también para evitar enfermedades, por supuesto, accidentes relacionados con o eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos. Bien, entonces, todo esto está muy relacionado con las prácticas seguras para la prevención de eventos adversos relacionados con la medicación. Y dentro de las prácticas seguras están las barreras y defensas para la prevención de errores de medicación que dependen principalmente del personal, o sea, el error humano existe, está, y para ello se realizan todas estas situaciones, o sea, se crean políticas, se hacen prácticas, se investiga, se crean políticas institucionales de seguimiento para evitar justamente los errores en la administración de medicamentos y que vayan muy de la mano con la gestión de los procesos y con el error humano. También el personal que compra los medicamentos es un personal muy importante porque debe estar muy familiarizado con la farmacología, con la administración de medicamentos, con toda esta actividad que depende también de ellos, de los médicos que prescriben, del personal de farmacia que dispensa y del personal de enfermería que es quien administra y que son los entes claves en esta actividad. Como bien expliqué anteriormente, estas van a ser todo el andamiaje que va a regular que se evite un accidente por exposición en este caso, por administración de medicamentos y que va a estar muy relacionado con el personal médico, con las organizaciones y gerencia, con la infraestructura también, porque dentro de la farmacia donde se guardan estos medicamentos, pues debe existir una infraestructura adecuada, coordinada, para mantener esta medicación y con los familiares y cuidadores que al final van a ser los que van a estar directamente con el paciente un poquito en el primer nivel de atención también, el seguimiento de los médicos y enfermeras de primer nivel de atención, con la adherencia correcta del tratamiento y con el mantenimiento del tratamiento para evitar complicaciones en la patología que tenga el paciente y un poco también evitar estos eventos adversos relacionados con la medicación. También la tecnología, que es importante, relacionada también con las instituciones de salud, como bien se había explicado anteriormente, las indicaciones que deben ser desde el punto de vista ya electrónicas, o sea, computarizadas, que deben estar registradas en un sistema para evitar justamente estos eventos adversos. Y toda actividad va a tener un indicador para evaluar. Y los indicadores para evaluar van a estar relacionados con el programa de farmacovigilancia y con el indicador de la práctica segura. Y aquí ustedes pueden observar qué es lo que forma parte del indicador del programa de farmacovigilancia, que van a estar la prescripción, la preparación, la administración y la dispensación. Y dentro de la práctica segura, pues van a estar muy relacionados con los medicamentos de alto riesgo identificados, o sea que el personal de salud debe conocer cuáles son los medicamentos de alto riesgo, el porcentaje de eventos adversos relacionados con los medicamentos de alto riesgo, en los porcentajes de fallas por la presencia de etiquetas que sean muy similares a medicamentos de alto riesgo y el porcentaje de pacientes sobre anticoagulados, específicamente con este tipo de medicación, entre otros.
Entonces, esta fue la presentación de nuestro equipo de investigación, o sea, liderado por la licenciada Mireli Santuí, doctoranda en enfermería en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Agradezco nuevamente al comité organizador de CIDE, a la Universidad Estatal Península de Santa Elena, desde la carrera de enfermería hasta las máximas autoridades, y a todos los presentes por escuchar esta ponencia que tiene una gran relevancia en la actualidad, con todo lo que está relacionado con los eventos adversos relacionados con la medicación y específicamente en edades pediátricas, y no solo se presenta en edades pediátricas, sino que también se puede presentar en cualquier tipo de edad, pero este estudio está específicamente diseñado para la prevención de eventos adversos o eventos adversos relacionados con la medicación en instituciones, unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales.